El Día del Padre es, para muchos, una fecha de amor, recuerdos y gratitud. Pero hay lugares donde el eco de la ausencia pesa más que las risas. Historias en las que lo que parecía un simple regalo, una llamada o un abrazo, se transforma en un mensaje desde el más allá. Porque hay padres que nunca se fueron del todo, y otros que regresan solo una vez al año. Hoy no hablaremos de celebraciones, sino de los secretos oscuros que se ocultan detrás del Día del Padre. Historia 1. El padre fantasma en la carretera. Texas, Estados Unidos. Año 2003. Era el tercer domingo de junio de 2003, pleno Día del Padre. La familia Morrison regresaba de visitar al abuelo, quien vivía en un pequeño rancho en las afueras de Amarillo, Texas. El ambiente en el coche era tranquilo. La madre dormía en el asiento del copiloto, los niños iban en la parte trasera y el padre conducía por una larga carretera rural poco iluminada, como cualquier otra noche. Pero esa noche, algo los esperaba en la oscuridad. Algo que cambiaría la vida de la familia para siempre. Eran cerca de las 10:30 de la noche cuando el hijo menor, Sam, de 8 años, rompió el silencio. «Papá, hay un señor parado en medio de la carretera». El padre, confundido, bajó la velocidad y miró al frente. No había nadie. Pero Sam insistía, casi con angustia. «Ahí está. Está viéndonos». De repente, el auto se sacudió como si hubiera pasado sobre algo. El padre frenó en seco. Bajó del vehículo y revisó con una linterna. No había golpeado nada. Ni un animal, ni ramas, ni baches. Nada. Cuando volvió al coche, encontró a Sam en estado de shock, temblando, y repitiendo. «Papá, ese señor eras tú». Días después, mientras revisaban las cámaras de seguridad instaladas en el coche, una medida que usaban para grabar sus viajes familiares, el padre notó algo escalofriante. En el minuto exacto donde el niño había alertado sobre la figura, la cámara frontal captó una silueta borrosa en la carretera. La figura era masculina, alta, vestía una camisa de cuadros, y se parecía mucho al propio conductor. Mismo porte, mismo rostro, mismo peinado. Era como si se hubiese visto a sí mismo parado en la carretera. Un doble espectral. Un reflejo del futuro. O del pasado. La historia se volvió aún más inquietante cuando el padre recordó que su propio padre, el abuelo que habían visitado ese mismo día, había muerto exactamente en esa carretera, en un accidente, hacía 30 años. También era el Día del Padre. Lo más perturbador, ese día, el abuelo había salido de casa tras discutir con su familia. Según los informes del accidente, alguien había visto una figura parada en la carretera momentos antes del choque, justo donde la familia Morrison vio la silueta esa noche. ¿Era una advertencia? ¿Un ciclo repetido? ¿O un fenómeno que se manifiesta cada año en ese mismo tramo? Investigadores de lo paranormal que revisaron el caso afirman que el fenómeno encaja con lo que se conoce como proyecciones residuales. Energías atrapadas en el tiempo, que repiten una escena o evento trágico. Pero el parecido de la figura con el propio conductor dejó otra teoría en el aire. ¿Y si no era su padre, sino una advertencia de sí mismo, de un destino aún no cumplido? Algunas carreteras guardan más que historias, guardan ecos. Ecos del pasado, del presente, o de lo que está por venir. En el Día del Padre, una familia encontró algo más que un recuerdo. Se toparon con un reflejo que jamás debieron ver. ¿Y tú, te atreverías a mirar por la ventana si ves una figura en medio de la noche? Historia 2. La llamada desde el más allá. Caso misterioso, Colombia, 2014. A veces, lo más espeluznante no es lo que vemos, sino lo que escuchamos. En junio de 2014, en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, un hombre recibió una llamada telefónica que lo dejó sin palabras, y que, según testigos, marcó el comienzo de un evento inexplicable. Era el Día del Padre, y lo que parecía un gesto de amor, terminó siendo una despedida desde otro plano. Carlos Montoya era un padre de 53 años, viudo desde hacía 2 años. Vivía solo, pero mantenía una relación muy cercana con su hija, Valentina, quien había fallecido en 2012 en un trágico accidente automovilístico cuando tenía apenas 17 años. Desde entonces, Carlos visitaba su tumba cada Día del Padre y mantenía viva la costumbre de escribirle cartas que nunca enviaba, como una forma de procesar su duelo. Pero en 2014, algo diferente ocurrió. A las 3:17 de la tarde,
El teléfono fijo de su casa sonó. Carlos contestó sin pensarlo mucho. La línea tardó en conectarse, y luego, una voz femenina muy familiar dijo con claridad: «Papá, gracias por esperarme. Hoy, regreso». Carlos quedó paralizado. Reconocía esa voz. Era la de su hija. Esa noche, Carlos fue encontrado sin vida en su sillón, con el teléfono descolgado y una grabación en su viejo contestador automático. La familia reprodujo el audio. Allí se escuchaba con interferencia, pero claramente, la misma voz de la llamada repitiendo: «Papá, ya estoy contigo». Lo más inquietante es que, al rastrear el número de origen, la compañía telefónica aseguró que no había registro de ninguna llamada entrante a esa hora, ni en el sistema de línea fija ni en redes móviles cercanas. La grabación fue enviada a un técnico en sonido que, tras amplificarla, reveló algo aún más perturbador. En el fondo de la voz femenina, se escuchaba un coro lejano de voces, como susurros, diciendo frases confusas como: «No todos pueden volver. Ya cruzó. Es hora». ¿Una conexión espiritual? ¿O algo más? Algunos piensan que Carlos, consumido por la tristeza, alucinó la voz de su hija y murió de un paro cardíaco por la emoción. Otros, especialmente quienes lo conocían, afirman que Carlos estaba en paz ese día, incluso feliz, como si supiera que algo especial iba a ocurrir. Lo que deja huella es el hecho de que una grabación real quedó registrada, con una voz que coincidía perfectamente con grabaciones antiguas de Valentina. Expertos en análisis vocal compararon la voz del contestador con audios de cumpleaños guardados por la familia, y confirmaron que la coincidencia era de más del 95%. Dicen que el amor de un padre trasciende la muerte, pero ¿y si también puede hacerlo la voz de un hijo? Carlos recibió la llamada que esperó por años, una llamada que no dejó número, pero sí un mensaje eterno. Si te ha gustado el video, te invito a darle like y suscribirte a mi canal.